Este joven tiene una costumbre peculiar. Todos los días a la misma hora y en el mismo lugar, contempla exactamente el mismo cuadro. Mantuvo esta rutina durante todo un año hasta hoy, cuando se dio cuenta de que el cuadro se había desplazado 1 centímetro hacia abajo. Fue este centímetro aparentemente insignificante, el que dio inicio a un alucinante robo de arte de 18 segundos. La persona que descubrió este secreto es un joven llamado Zhuang Benjia. Inmediatamente intentó avisar a seguridad, pero lo descartaron por ser un lunático que solo buscaba llamar la atención. Al ver que las pruebas podían verse comprometidas en cualquier momento, a Zhuang Benjia no le quedó más remedio que armar un escándalo, logrando así que lo enviaran directamente a la policía. En la sala de interrogatorios, el capitán Luo Jian del equipo de investigación criminal ya estaba lleno de sospechas, pero el informe de valoración de los expertos validó rápidamente el juicio de Zhuang Benjia. El cuadro era, en efecto, una falsificación. Esto encendió por completo la curiosidad del capitán Luo y quiso saber exactamente cómo lo había descubierto Zhuang Benjia. Zhuang Benjia explicó que tiene un profundo interés en el arte, señalando que el maestro Chen Yi siempre pintaba su loto durmiente desde los bordes hacia el centro, delineando las venas de las hojas mientras la tinta aún estaba semiseca. El cuadro falso hacía exactamente lo contrario. El capitán Luo miró al joven, su mirada cambió de la curiosidad a un profundo escrutinio y sospecha. Sin embargo, una comprobación de antecedentes reveló una verdad impactante. El padre de Zhuang Benjia, Zhuang Yaobai, era un legendario maestro ladrón que había desaparecido misteriosamente hace 12 años después de robar otro cuadro famoso, la diosa del río Luo. Para empeorar las cosas, mientras el capitán Luo procesaba esta noticia, el departamento forense utilizó una luz ultravioleta sobre el cuadro falso y descubrió el nombre de Zhuang Benjia escrito en él. Con la identidad de hijo de un ladrón, combinada con su extraña premonición y ahora una firma oculta en el lienzo, el capitán Luo fue directamente al campus universitario y, bajo la atenta mirada de la multitud, llamó a Zhuang Benjia a un lado para hablar, preguntándole qué quería decir al firmar su propio nombre en el cuadro. Al enfrentarse a la acusación del capitán Luo sobre el uso de tinta invisible, Zhuang Benjia estaba completamente desconcertado. Al mirar al obstinado joven que tenía delante, el capitán Luo le dejó un consejo significativo. Si quieres liberarte por completo de la oscuridad, la mejor manera es esforzarte por permanecer en el lado donde está la luz. Estas palabras, sin duda, calaron hondo en Zhuang Benjia. Siempre había vivido a la sombra de su padre, intentando desesperadamente romper los lazos con ese pasado, solo para ser arrastrado de vuelta al fango por una mano invisible. Se presentó voluntariamente en la comisaría y solicitó examinar de nuevo el cuadro falso. Ante el escepticismo de la policía y la autoridad de los expertos, no mostró ni un ápice de miedo escénico. En cambio, mientras al experto le resultaba difícil analizar la falsificación impecable, Zhuang Benjia identificó con precisión un pigmento vegetal barato llamado sucongras, utilizado en el cuadro. Explicó que solo los artistas callejeros lo usan para aumentar la dimensión y la saturación de una obra. Combinado con la técnica de pincelada única, concluyó que el cuadro era obra de un artista callejero. Siguiendo las pistas proporcionadas por Zhuang Benjia, la policía capturó rápidamente al artista, Ma San. Pero justo cuando todos pensaban que el caso estaba a punto de resolverse, la confesión de Ma San dio un vuelco total a la investigación. Admitió haberlo pintado, pero afirmó que su empleador solo lo había contactado por teléfono, y que el nombre de ese empleador resultaba ser Zhuang Benjia. Además, el teléfono fijo utilizado para el contacto estaba registrado en el apartamento de alquiler de Zhuang Benjia, vinculando firmemente a Zhuang Benjia con el papel de autor intelectual. Justo cuando el capitán Luo dirigía a su equipo a casa de Zhuang Benjia, los verdaderos cazadores ya habían entrado silenciosamente en la residencia. En el momento en que Zhuang Benjia cruzó la puerta de su casa, encontró su salón lleno de invitados no deseados. El líder, un hombre sonriente llamado Din Xinhua, afirmó ser hermano de su padre. Su propósito era obligar a Zhuang Benjia a unirse a su sindicato. Naturalmente el íntegro Zhuang Benjia se negó rotundamente, pero Din Xinhua no era un oponente común y lanzó inmediatamente sus cartas de triunfo. No solo había enviado a alguien para acercarse a la novia de Zhuang Benjia como palanca emocional, sino que también soltó una bomba masiva. Ya había previsto que el chico no cambiaría de bando tan fácilmente, por lo que había preparado una trampa aterradora. Había escondido la obra maestra robada, el loto durmiente, justo dentro del apartamento de Zhuang Benjia, y estaba previsto que la policía llegara en solo 20 minutos. Din Xinhua hizo esto para acorralar a Zhuang Benjia, obligándolo a unirse a la banda o a cargar con la culpa cuando la policía lo atrapara con las manos en la masa. Dicho esto, Din Xinhua y sus hombres se marcharon pavoneándose. Mientras el reloj contaba minuto a minuto, la ansiedad de Zhuang Benjia alcanzó su punto máximo. Inmediatamente inició un registro exhaustivo del apartamento. Al levantar el mantel, de repente vio 2 huellas desconocidas. En el momento en que miró al techo, todo encajó. Efectivamente, dentro del espacio del falso techo, encontró el tubo de póster que contenía el loto durmiente oculto. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, la voz del capitán Luo resonó desde fuera de la puerta. Rápidamente escondió el cuadro auténtico bajo una pila de tubos de póster normales que usaba para sus bocetos diarios y luego abrió la puerta con calma. Tu loto durmiente parece increíblemente realista, comentó el capitán Luo con los ojos inmediatamente atraídos por el cuadro sobre la mesa. Sin embargo, nunca hubiera imaginado que estaba mirando un brillante plan de señuelo e intercambio. La razón principal de la visita del capitán Luo era verificar el testimonio dado por el artista callejero, Ma San. Preguntó por el paradero de Zhuang Benjia durante el tiempo en que Ma San afirmó haber sido contratado. Una vez que Zhuang Benjia proporcionó una coartada sólida, el capitán Luo, tratando de no levantar sospechas, sacó a relucir el número de teléfono fijo con el pretexto de que rara vez podía comunicarse con Zhuang Benjia en su teléfono móvil. Zhuang Benjia afirmó que no tenía teléfono fijo e incluso preguntó a su casero delante del capitán, solo para descubrir que había uno escondido detrás de un armario. Con solo un vistazo al cableado, el capitán Luo notó signos evidentes de uso reciente. Aún así, Zhuang Benjia mantuvo firmemente que nunca lo había usado y que ni siquiera sabía que existía, dejando al capitán Luo sin más remedio que abandonar el apartamento lleno de dudas.
Aunque había escapado por poco del desastre, Zhuang Wenjie sabía en el fondo que esperar pasivamente solo haría que se hundiera por completo en estas aguas turbias. Al día siguiente, utilizando el restaurante de comida rápida donde trabajaba a tiempo parcial, envió al capitán Luo una entrega muy inusual disfrazada de pedido de comida para llevar. En lugar de hamburguesas y patatas fritas, la caja contenía varios bocetos de retratos realistas y una pintura al óleo cuidadosamente doblada. Los bocetos representaban a los miembros del sindicato de Din Xinhua, mientras que la pintura al óleo era el loto durmiente auténtico que la policía había estado buscando desesperadamente. Basándose en los detalles de los bocetos, la policía identificó rápidamente a los hombres como ladrones notorios que habían cumplido condena juntos en la misma prisión. Más importante aún, el capitán Luo descubrió un secreto asombroso. La fecha de donación del loto durmiente en el año 2001 coincidía exactamente con el cumpleaños de Zhuang Wenjie. Parecía que desde el principio el cuadro había estado inexplicablemente ligado a él. Mientras la policía volcaba todos sus esfuerzos en la investigación, Zhuang Wenjie tomó la iniciativa de buscar al secuaz de Din Xinhua, Shao Dao, para limpiar su propio nombre. Al mismo tiempo marcó secretamente el número del capitán Luo. La policía al otro lado de la línea podía oírlo todo perfectamente. Justo en ese momento, sin embargo, Shao Dao notó una luz azul parpadeante en el auricular Bluetooth de Zhuang Wenjie y el ambiente se desplomó instantáneamente al punto de congelación. Pensando rápido, Zhuang Wenjie cortó la llamada de inmediato y abrió silenciosamente su reproductor de música. Afortunadamente, una melodía alegre comenzó a sonar desde el auricular, desactivando la crisis inmediata. Para averiguar el objetivo final de Din Xinhua, Zhuang Wenjie no tuvo más remedio que subir al vehículo del ladrón. Al darse cuenta de esto, la policía siguió de cerca sus movimientos, pero el coche desapareció por completo después de entrar en un aparcamiento subterráneo. No fue hasta más tarde que el capitán Luo notó el camión de carga entrando y saliendo durante ese intervalo, dándose cuenta de que el coche se había metido directamente en la parte trasera del camión. Para entonces, Zhuang Wenjie ya se había reunido con Din Xinhua. El objetivo del autor intelectual era explotar la reputación del padre de Zhuang Wenjie, Zhuang Yaobai, para vender el loto durmiente a Li Yao de Ton, el presidente del grupo Daya, obteniendo así acceso a las llaves de la bóveda secreta del conglomerado. Una vez acordado todo, Shao Dao acompañó a Zhuang Wenjie de vuelta a su apartamento para recuperar el cuadro. Pero cuando Zhuang Wenjie sacó sus llaves para abrir la puerta, se sorprendió al descubrir que la cerradura, que solía estar en posición horizontal, había sido girada verticalmente. Deliberadamente armó un gran alboroto para advertir al ladrón que estaba dentro que se diera prisa y se escondiera. Su única razón para proteger al ladrón en su apartamento era que el intruso era en realidad un oficial de policía. This is for informational purposes only. For medical advisor diagnosis, Consulta professional. En el momento en que entró, notó que una esquina del mantel estaba doblada. Era una señal secreta de auxilio que había acordado previamente con el capitán Luojin. Antes de que pudiera sentir alivio, vio un cúter sobre la mesa. La mirada del hombre de pelo blanco se volvió instantáneamente hipervigilante. Afortunadamente, Zhuang Wenjie utilizó la excusa de coger el cuadro de la mesa para desactivar la crisis sin problemas, aprovechando el movimiento para borrar las huellas que el capitán Luojin había dejado atrás. Tras recuperar el cuadro falsificado, no se apresuró a salir. En su lugar, se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. Usando la excusa de cerrar la ventana, agazapado justo fuera de ella, el capitán Luojin vio a Zhuang Wenjie e hizo rápidamente una nueva serie de señales con las manos. Justo cuando Zhuang Wenjie corría las cortinas, un sospechoso hombre de pelo blanco se acercó, haciendo que la tensión en la habitación cayera bajo cero. Afortunadamente, el secuaz solo sintió que la habitación estaba demasiado cargada. Volvió a abrir las cortinas para tomar un poco de aire. Aprovechando la falsa alarma, Zhuang Wenjie giró sutilmente la mano y se guardó en el bolsillo el dispositivo de escucha que el capitán Luojin había dejado oculto bajo la caja del cuadro. Una vez que subieron al coche, aprovechó el momento exacto en que le estaban vendando los ojos para deslizarse hábilmente el micrófono recién adquirido en el oído. Con los dos conectados con éxito, Zhuang Wenjie entabló una conversación con el hombre de pelo blanco, alimentando inteligente y perfectamente al capitán Luojin con todos los detalles sobre el verdadero motivo del sindicato para robar el loto durmiente. Sin embargo, en el momento en que el coche entró en un taller de reparación de automóviles abandonado, el auricular se inundó repentinamente con una estática aguda y ensordecedora. Cualquiera con experiencia en operaciones de alto riesgo sabe que esto sucede debido a interferencias de alta potencia o porque la otra parte instaló un inhibidor de señal con antelación. Esta planificación hermética hizo que el capitán Luojin se diera cuenta de que definitivamente no estaban tratando con ladrones de poca monta. Dentro del taller, Din Xinhua sacó un dispositivo con el nombre en clave de escarabajo. Una vez activado, este dispositivo podía convertir cualquier sistema de seguridad en un radio de 30 metros en un montón de chatarra inútil. Tenía la intención de esconder el escarabajo dentro del rollo del loto durmiente y hacer que Zhuang Wenjie presentara el cuadro al rico empresario Liao Dedong. Din Xinhua calculó que una vez que Liao Dedong lo adquiriera, lo encerraría inmediatamente en su cámara acorazada. En ese momento solo tendrían que activar el escarabajo a distancia, convirtiendo toda la cámara en una caja de acero indefensa. Una vez completado el despliegue, el hombre de pelo blanco llevó a Zhuang Wenjie de vuelta a la carretera para completar la transacción. En el momento en que la señal del auricular se restableció, Zhuang Wenjie aprovechó la oportunidad para reanudar la transmisión de información. A través de unas pocas charlas casuales y aparentemente descuidadas, transmitió perfectamente toda la inteligencia crítica, incluido el objetivo de la transacción y el dispositivo central, de vuelta a la policía. Sin embargo, Zhuang Wenjie se estaba impacientando, sintiendo que la policía se movía demasiado despacio. Miró deliberadamente al hombre de pelo blanco hablando por el micrófono para provocar al capitán Luojin. Ese policía, el capitán Luojin, estaba justo allí en mi habitación, y lo engañé con solo un par de frases. Siento que puedo escaparme de él en cualquier momento y lugar. Al otro lado, el capitán Luojin escuchó la urgencia en su voz y reconoció la psicología inversa utilizada para presionar por una redada. Pero le dijo a Zhuang Wenjie que si la policía atacaba ahora sin pruebas suficientes, no podrían conseguir una condena.
Para que los cargos se mantuvieran, tenían que atraparlos con las manos en la masa, tanto a los sospechosos como a los objetos robados. Los dos siguieron comunicándose de esta manera, cuando el hombre de pelo blanco murmuró: «Hablas un poco raro. Siento que no estabas hablando conmigo hace un momento». Afortunadamente, en el momento cumbre del peligro, el hombre de pelo blanco supuso que Zhuang Wenjie simplemente se estaba quejando de Ding Xinhua, desactivando la crisis por completo. Una vez completada la transacción, el loto durmiente fue trasladado a la cámara subterránea. Sin embargo, lo que activó no fue un apagón electromagnético, sino un encendedor en miniatura. La obra maestra se incendió al instante, haciendo saltar la alarma de incendios. Para evitar que el fuego se extendiera, el sistema de la cámara cortó automáticamente la energía de todo el edificio. El capitán Luojin dirigió a su equipo para asaltar la entrada de la cámara, preparándose para atrapar a los ladrones como ratas en una trampa. Sin embargo, cuando las pesadas puertas se abrieron, la habitación estaba completamente vacía. Se dio cuenta de repente de que todo era una táctica de distracción. Mientras exigía frenéticamente al rico empresario que revelara que otras habitaciones críticas existían, Ding Xinhua y sus hombres usaron cuerdas de rappel para infiltrarse en la oficina privada de Liao Dedong. Inicialmente, Zhuang Wenjie había actuado como informante encubierto después de ser chantajeado por Ding Xinhua para ayudar a robar la cámara acorazada. Sin embargo, nunca esperó que su verdadero objetivo no fuera la cámara principal, sino la cámara privada del presidente, que compartía el mismo sistema de seguridad. Cuando la puerta de seguridad se abrió, lo que encontraron no fue una horda de tesoros, sino un único ordenador. Al no ver riqueza inmediata que saquear, los secuaces empezaron a dudar. Sin embargo, Ding Xinhua solo sonrió con indiferencia. Aunque esta revelación trastocó por completo las expectativas de Zhuang Wenjie, la verdad era que en la era de la información, el verdadero tesoro ya no es el oro y la plata, sino cadenas de datos capaces de cambiarlo todo. Desde el principio, el objetivo de Ding Xinhua eran los archivos ultrasecretos almacenados en ese ordenador. Lo que dejó a todos completamente desprevenidos, sin embargo, fue que en el momento en que se aseguraron los archivos, Ding Xinhua destruyó limpia y decididamente el disco duro. «¿Te tomaste todas estas molestias para obligarme a venir aquí solo para verme cometer un crimen?», exigió Zhuang Wenjie. En lugar de una explicación, su respuesta llegó en forma de un repentino golpe de taser en la espalda. Mientras Zhuang Wenjie caía al suelo por la descarga eléctrica, Ding Xinhua reveló finalmente el verdadero complot. Esta nunca fue una colaboración. Fue un acto de venganza largamente calculado. Hace 12 años el padre de Zhuang Wenjie, Zhuang Yaobai, había encerrado a Ding Xinhua dentro de una cámara acorazada. Ahora estaba haciendo que el hijo pagara la deuda del padre, pero Zhuang Wenjie nunca anticipó que Ding Xinhua sería mucho más despiadado que su padre. Antes de que la pesada puerta de la cámara se cerrara, Ding Xinhua metió un trozo de metal en el cilindro de la cerradura, destruyendo cualquier posibilidad de abrirla desde el exterior. Para asegurar que no hubiera supervivencia, incluso activó el sistema de extracción de oxígeno antes de lanzar una sonrisa siniestra y triunfante de venganza. Sin embargo, subestimó el instinto de supervivencia de Zhuang Wenjie, que desencadenó los recuerdos del brutal entrenamiento al que su padre le sometió durante su infancia, activando los genes del ladrón maestro en su sangre en esta coyuntura crítica. Forzando a su cuerpo a fallar, Zhuang Wenjie se arrancó el collar de metal del cuello y lo empujó directamente hacia una toma de corriente cercana. Esta apuesta desesperada y que amenazaba su vida activó con éxito la alarma de energía del edificio, alertando al capitán Luojin al otro lado de que algo iba terriblemente mal. Ordenó inmediatamente a sus subordinados rastrear la ubicación exacta. Al saber que era la oficina de Liao Dedong, el capitán Luojin se dio cuenta de que ese era el verdadero destino de Ding Xinhua. Movilizó instantáneamente a una gran fuerza de agentes de policía para asaltar el edificio, sin saber que estaban entrando en otra inteligente distracción orquestada por el equipo de Ding Xinhua. Para entonces Ding Xinhua ya había usado sus cuerdas de rappel para volver al edificio adyacente. Creyó que la victoria estaba a salvo en sus manos, pero en el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, se encontró mirando directamente al capitán Luojin y a un escuadrón de policías fuertemente armados. Resultó que mientras el capitán Luojin corría hacia el edificio, ya había previsto la ruta de escape del ladrón. Poco después, gracias a los esfuerzos combinados del equipo, Zhuang Wenjie fue rescatado con éxito de la asfixiante cámara. Sin embargo, la detención de Ding Xinhua no fue el final de la historia. El viejo zorro demostró no ser cooperativo en absoluto, negándose a ceder bajo ninguna táctica de interrogatorio, excepto por una condición. Exigió específicamente ver a Zhuang Wenjie. El capitán Luojin inicialmente descartó esto como una estratagema ridícula, pero Ding Xinhua simplemente se burló: «No te arrepientas». Esta ominosa advertencia hizo que el capitán Luojin presintiera que algo muy inusual estaba en juego, obligándole a convocar a Zhuang Wenjie a la comisaría durante la noche. Sin embargo, Ding Xinhua no confesó todo lo prometido. En su lugar, divagó incoherentemente e incluso comenzó a cantar ópera de Pekín. Todos en la habitación quedaron completamente desconcertados, salvo Zhuang Wenjie, que entendió perfectamente el significado subyacente. Al ver que no se podía lograr ningún avance, el capitán Luojin no tuvo más remedio que enviar a Zhuang Wenjie de vuelta al hospital. En realidad, los dos hombres ya habían intercambiado información crítica bajo las narices de la policía usando código Morse. No fue hasta que el capitán Luo revisó las cintas de los interrogatorios repetidamente que notó la anomalía. Ding Xinhua había informado en secreto a Zhuang Wenjie de que su padre podría estar vivo, y que para descubrir la verdad, tenía que ir a la piscina Zulang para recuperar un objeto de una taquilla. Justo cuando el capitán Luo lograba reconstruir lo que estaba sucediendo, Zhuang Wenjie ya había localizado la taquilla especificada y recuperado el objeto. Sin embargo, en el momento en que lo tuvo en sus manos, una mujer enmascarada, ágil y misteriosa, apareció de la nada, lanzando un ataque directo para robárselo. Un simple estudiante universitario no tenía ninguna oportunidad contra una asesina profesional, y Zhuang Wenjie fue lanzado violentamente a la piscina. A pesar del peligro, en el momento en que Zhuang Wenjie regresó a su habitación del hospital, el capitán Luo llegó fuera y pidió a la enfermera que abriera la puerta. Zhuang Wenjie se vio obligado a mentir, afirmando que solo había estado dándose una ducha. Aunque el capitán Luo vio fácilmente a través del engaño, decidió no exponerlo. Tan pronto como el capitán Luo se fue, Zhuang Wenjie sacó inmediatamente un pequeño recipiente.
Resultó que cuando escuchó los pasos que se acercaban en la piscina, había anticipado problemas y extraído el contenido de la caja de antemano. La mujer no había robado nada más que una carcasa vacía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la misteriosa mujer informaba de la situación a su jefe supremo. ¿Qué clase de ladrón irrumpiría en una mansión de lujo cubierta de cámaras de vigilancia, se tomaría la inmensa molestia de romper la caja fuerte inteligente más avanzada y luego ignoraría por completo las montañas de dinero y joyas apiladas en el interior? En cambio, el ladrón robó un fajo de papeles escritos a mano, borradores. Este extraño robo tuvo lugar en la casa de la conocida autora Ha Jin-jin. Tras el incidente, la autora gritó con absoluta desesperación, y a medida que la protesta pública aumentaba, toda la ciudad centró su atención en este manuscrito aparentemente invaluable. El capitán Luo, quien estaba a cargo del caso, quedó completamente desconcertado mirando la escena del crimen altamente inusual. Sin embargo, confiando en su intuición para la psicología criminal, Zhuang Wenjie vio a través del montaje, dándose cuenta de que el objetivo real del ladrón nunca fue el manuscrito en sí. Cuando se le preguntó por qué estaba tan seguro, Zhuang Wenjie explicó que si el objetivo del ladrón hubiera sido realmente el manuscrito, habría robado los otros objetos de valor dentro de la caja fuerte junto con él. Al hacerlo, la policía habría tenido que dividir sus fuerzas entre encontrar los papeles y rastrear los bienes robados, lo que le habría comprado al ladrón mucho tiempo para escapar. El hecho de que el caso estuviera ocupando tantos titulares demostraba que el ladrón estaba explotando deliberadamente la influencia de la autora para despistar tanto a la policía como al público. El manuscrito era simplemente una cortina de humo, el objetivo genuino era otro objeto no revelado oculto dentro de esa caja fuerte. Basado en la deducción de Zhuang Wenjie, el capitán Luo logró rápidamente un gran avance. La policía detuvo a un ladrón experimentado llamado Surele, pero Surele proclamó a gritos su inocencia. Aseguró que fue obligado a cometer el robo tras ser secuestrado por un individuo que llevaba una máscara de cerdo, quien le colocó a la fuerza un collar bomba alrededor del cuello. No tuvo más remedio que cooperar con un ingeniero informático para infiltrarse en la casa de la autora. El manuscrito de hecho no era su objetivo, buscaban un dispositivo equipado con una pantalla. Aunque no estaba completamente seguro de qué era el dispositivo, simplemente había seguido las instrucciones para copiar su contenido. Siguiendo estas pistas, el capitán Luo recuperó con éxito el manuscrito y se lo devolvió a la autora, mientras aprendía de ella que el dispositivo que contenía los datos copiados pertenecía a su esposo. El capitán Luo hizo entonces una visita a la empresa de seguridad del esposo y descubrió que el objeto robado era una terminal de distribución de llaves de seguridad. Cada vez que su servidor del sistema actualiza sus llaves de seguridad, las distribuye a las empresas clientes a través de esta máquina específica. Los clientes deben recibir las nuevas llaves de seguridad para que sus sistemas de seguridad inteligentes funcionen normalmente. Esto significaba que el cerebro detrás de escena había adquirido con éxito una llave maestra capaz de abrir las cajas fuertes de alto nivel de la ciudad. Quedó claro que desde el momento en que comenzó el caso de la autora, todo fue un montaje, robar las llaves de seguridad era el verdadero objetivo de este sindicato de las máscaras de cerdo. Ahora que tenían la llave, su siguiente movimiento sería inevitablemente elegir un objetivo lleno de inmensa riqueza. El problema ahora era que con tantas empresas en la ciudad utilizando este sistema de seguridad inteligente, ¿a cuál atacarían los ladrones? En este momento crítico, el capitán Luo buscó una vez más a Zhuang Wenjie, quien demostró que realmente tenía lo necesario. Tras analizar y verificar todas las empresas que calificaban, Zhuang Wenjie redujo rápidamente el rango de objetivos a dos opciones, los grandes almacenes Lungu y la joyería Valiun. Aunque parecía una apuesta de 50 y 50 en la superficie, elegir la ubicación incorrecta podría resultar en pérdidas de decenas de millones. Zhuang Wenjie proporcionó un análisis muy detallado, señalando que el supermercado debajo de los grandes almacenes Lungu permanece abierto hasta tarde en la noche, con camiones de transporte llegando para descargar mercancías en las primeras horas de la mañana. Debido a que el personal estaría clasificando activamente el inventario en ese momento, la ventana de oportunidad dejada para los ladrones sería demasiado corta, lo que lo convertía en un objetivo poco probable. Por otro lado, aunque la joyería Valium mantenía una seguridad increíblemente estricta, habían realizado repentinamente una actualización inusual del sistema en las últimas 2 semanas. Este comportamiento anómalo sugería fuertemente que tenían un envío altamente valioso en camino. Efectivamente, una investigación policial reveló que apenas una semana antes, la joyería Valium había importado un lote de diamantes en bruto sudafricanos por valor de decenas de millones. Mientras tanto, en el otro lado de la trama, el ingeniero secuestrado estaba escribiendo frenéticamente código, participando en un emocionante enfrentamiento técnico contra los técnicos de la empresa de seguridad. Al final, apenas un segundo antes de que la actualización del sistema pudiera completarse con éxito, descifró todas las llaves de seguridad. Con una sola orden del cerebro, todo el equipo de bandidos con máscaras de cerdo se desplegó con toda su fuerza. Creían que se estaban moviendo sin ser detectados, totalmente ajenos a que se habían lanzado de cabeza a una red ineludible preparada por la policía. En el momento en que terminaron de robar los bienes, el capitán Luo y su equipo bloquearon la salida del estacionamiento subterráneo, deteniendo con éxito a cada uno de los bandidos. Sin embargo, durante el interrogatorio, el capitán Luo descubrió que estos hombres eran meros secuaces de poca inteligencia contratados de forma temporal. Ni siquiera sabían si su jefe era un hombre o una mujer. La única pista provino del ingeniero, quien había tomado al cerebro desprevenido y grabó en secreto un breve fragmento de su voz usando su computadora. Aunque había sido enmascarada por un modulador de voz, los técnicos forenses lograron restaurarla. Al mismo tiempo, el cerebro que había escapado de la redada policial ya había completado una nueva ronda de disfraz de identidad. Una mujer fingió simplemente ayudar a una dama adinerada a ponerse un collar. Desde el momento en que puso sus manos sobre él, tomó menos de 2 segundos cambiar las lágrimas genuinas de la luna, el collar, valorado en decenas de millones, por una falsificación. Para celebrar el exitoso atraco, incluso ofreció pensativamente apagar las luces para apreciar mejor el efecto luminiscente de la pieza robada. Luego, aprovechando la oscuridad total, no solo logró escapar con éxito, sino que también cerró la puerta desde el exterior. Mientras tanto, el capitán Luogen del equipo de investigación criminal seguía sin saber que la mujer ya había realizado el atraco de alto perfil, cambiado de ropa con calma y hecho una salida elegante. Este estilo operativo fluido y sin fisuras ciertamente no es algo que una persona común pueda replicar fácilmente. Para infiltrarse con éxito en la empresa de seguridad, primero tuvo que hackear su base de datos, seleccionar a un miembro del personal que pareciera adecuado y retocar con Photoshop su propia foto en el área de trabajo de esa persona. Luego clonó el chip de identificación y lo adjuntó al lote falsificado. Después de colarse con éxito en el vehículo de transporte blindado, se aseguró de encender un inhibidor de señal, arrojando instantáneamente a todos dentro del vehículo a la edad de piedra de las comunicaciones.
Incluso si la empresa de seguridad se daba cuenta de que un intruso se había colado, serían totalmente incapaces de notificar a los otros guardias. Al ver que la comunicación se había cortado por completo, el capitán Luo solo pudo llevar a su equipo a la escena para intentar interceptarla. Sin embargo, para sorpresa absoluta de todos, la ladrona fue tan increíblemente audaz que ni siquiera huyó después de cambiar su disfraz. En cambio, condujo su motocicleta directamente frente al capitán Luo. Esto no fue solo una provocación, fue prácticamente una bofetada a la policía. Enfrentada a la advertencia del capitán Luo, la ignoró por completo, aceleró el motor y salió disparada hacia adelante como un cohete. Aunque el capitán Luo la persiguió de cerca, las habilidades de conducción de la ladrona eran excepcionales. Aprovechando la agilidad de la motocicleta, se lanzó a través de los callejones estrechos como pez en el agua, dejando rápidamente el coche de policía muy atrás. Fue golpeada inesperadamente por un coche y salió volando. Sin perder ni un segundo, se puso en pie a trompicones y echó a correr, desviando la atención al tirar su casco hacia un cruce mientras se escabullía en la dirección opuesta. Cuando el capitán Luo llegó poco después, picó el anzuelo como era de esperar, y para cuando se dio cuenta del truco, ella ya había desaparecido hace mucho tiempo. La mujer entró a trompicones en una obra en construcción, solo para descubrir que era un callejón sin salida. Sin embargo, sus movimientos fueron vistos con total claridad por Zhuang Benjie, que la había estado siguiendo. Él la siguió hasta la azotea e intentó obligarla a revelar la verdad sobre lo que sucedió hace 12 años. En cambio, la mujer le instó a abandonar cualquier pensamiento de venganza. ¿Venganza? ¿Estás diciendo que mi padre fue asesinado y que no fue un accidente?, preguntó Zhuang Benjie, así que realmente no sabes nada, respondió ella. Justo cuando estaba a punto de descubrir la verdad de hace 12 años, el capitán Luo llegó de repente a la azotea con sus hombres. Al ver esto, la mujer no tuvo más remedio que tomar a Zhuang Benjie como rehén, aunque le susurró palabras extrañas. Quieres acercarte a la verdad ahora, pero hay otros intentando desesperadamente escapar de ella. Si no quieres terminar como tu padre, mantente al margen de esto. Justo en ese momento, el cable de una grúa pasó por detrás de ellos. La mujer pretendía usarlo para realizar una huida audaz, pero debido a las heridas que había sufrido por la colisión del coche anteriormente, su agarre falló. Mientras colgaba precariamente, Zhuang Benjie se aferró a ella desesperadamente, tratando de salvar su vida. ¿Por qué arriesgas tu vida para salvarme?, preguntó ella suavemente antes de decir, gracias, porque finalmente soltó su mano. Su muerte dejó tras de sí una serie de profundos misterios, particularmente la advertencia final que le dio a Zhuang Benjie. Como sabes, cuanto más seguro estés, mejor. Si sigues indagando, no solo estarás en peligro, sino que las personas que te rodean también se verán arrastradas a ello. Zhuang Benjie simplemente estaba tratando de ayudar a su novia a encontrar a una compañera de piso que no había regresado a casa durante la noche. Pero siguiendo las pistas hasta la base de un rascacielos, la chica desaparecida cayó de repente desde el cielo y murió justo ante sus ojos. Para empeorar las cosas, casi inmediatamente después de su muerte, toda la clase de la víctima recibió fotos indecentes de ella. El capitán Lu Xiao intervino rápidamente con una investigación. Simplemente revisando el teléfono de la víctima, descubrieron que había acumulado 3 millones en deudas online. Sus registros de chat revelaron que su supuesto novio online no solo le había extorsionado dinero, sino que también la había chantajeado con fotos comprometidas, manipulándola repetidamente hacia el suicidio. Para descubrir más pistas, Zhuang Benjie pirateó el ordenador de la víctima. Después de estudiar el historial de chat durante solo unos momentos, se dio cuenta de que el perpetrador era altamente cualificado en ingeniería social, lo que significa que usaban el Big Data para descubrir todo sobre un objetivo y luego disfrazarse como la pareja perfecta para manipularlos. El capitán Lu Xiao llegó exactamente a la misma conclusión, pero buscó a Zhuang Benjie y le advirtió severamente que se mantuviera al margen de la investigación. Sin embargo, ahora que Zhuang Benjie había descubierto una pista crítica, no había forma de que simplemente se rindiera. Siguió una pista hasta una cafetería, con la intención de sobornar al gerente para que le permitiera ver las imágenes de seguridad. Cuando el gerente se negó obstinadamente, Zhuang Benjie ofreció más dinero, obteniendo un permiso implícito. Justo en ese momento el capitán Lu Xiao se materializó de la nada, deteniendo la transacción ilegal para salvar la asignación de Zhuang Benjie, y utilizó su autoridad policial para exigir las imágenes. Desafortunadamente el sospechoso estaba sentado en un punto ciego, dejando su rostro completamente oculto. Justo cuando la investigación llegó a un callejón sin salida, el gerente de la cafetería notó los movimientos y hábitos específicos del sospechoso mientras preparaba café, deduciendo que el objetivo era un barista profesional. Gracias a esta valiosa pista, la policía identificó rápidamente al sospechoso como Lee Enfou y descubrió que se alojaba en un hotel con 3 cómplices. Sin embargo, justo cuando la policía se preparaba para derribar la puerta, el ascensor, que se suponía que estaba completamente inhabilitado y bloqueado, sonó de repente. Todos se sumieron al instante en la confusión, dejando al capitán Lu Xiao sin más remedio que ordenar una retirada temporal mientras permanecía guardia fuera de las puertas del ascensor con su arma desenfundada. Mientras las puertas del ascensor se deslizaban lentamente para abrirse, la persona que estaba dentro dejó al capitán Lu Xiao completamente atónito, al ser el líder del equipo Su, un oficial cuyo rango era superior al del capitán Lu Xiao. Con una sola frase, el líder del equipo Su selló el destino de la operación del capitán Lu Xiao. Al ver cómo su minuciosamente coordinada emboscada se desmoronaba al instante y se convertía en una farsa que solo beneficiaba a alguien más, el capitán Lu Xiao quería mantenerse firme y discutir. Sin embargo, el rango oficial conlleva un peso inmenso, dejándole sin más opción que retirarse en profunda frustración. Sin embargo, aprendió inesperadamente de la inteligencia compartida que Lee Enfou, el pez gordo a sus ojos, era simplemente alguien utilizado por el cerebro detrás de escena. Además, nada de esto parecía estar separado de Zhuang Benjie, porque el equipo del líder del equipo Su descubrió que Ding Xinhua había escondido un modelo de teléfono y un escáner de iris biónico dentro de una taquilla en la piscina, una ubicación que se superponía perfectamente con los movimientos recientes de Zhuang Benjie. El capitán Lu Xiao también encontró un fragmento de cristal de una pantalla de teléfono en el suelo del vestuario de la piscina, lo que al instante le hizo pensar en el teléfono agrietado de Zhuang Benjie. Varias pistas combinadas con el código Morse que Ding Xinhua había transmitido a Zhuang Benjie en la sala de interrogatorios conectaron perfectamente. El capitán Lu Xiao concluyó que Zhuang Benjie definitivamente estaba ocultando información crítica. ¿Qué estabas haciendo exactamente en la piscina?, exigió el capitán Lu Xiao, acorralando a Zhuang Benjie con un interrogatorio de fuego rápido.
Sin embargo, Zhang Benji activó al instante su modo de actor galardonado, haciéndose el tonto por completo con la clásica rutina de ¿quién soy yo? ¿Qué quieres de mí? Con uno pretendiendo ser despistado y el otro presionando agresivamente, los dos prácticamente tenían escrito en sus caras estoy ocultando algo y estás loco. Finalmente el capitán Lu Xiao le dejó una severa advertencia. Aunque uno podría esperar que tal advertencia hiciera que Zhang Benji se echara atrás, tuvo el efecto exactamente opuesto. Él no era de ninguna manera un cordero perdido que se había adentrado en el territorio equivocado. Era un cazador que había entrado voluntariamente en el campo. Para investigar la verdad detrás de la muerte de su padre, se vio obligado a jugar un juego peligroso, utilizando tecnología de rastreo inverso para piratear un misterioso servidor de correo electrónico y enviar un mensaje. Sin embargo, la transacción que intentó orquestar fue atrapada en la trampa del oponente desde el principio. El adversario utilizó tácticas muy despiadadas, organizando primero que unos hombres tomaran el control del amigo de Zhang Benji, y luego atrayéndolo a una cafetería para negociar. Al ver el montaje, Zhang Benji supo que había sido superado, pero demostró ser increíblemente resistente. Mientras trataba con los secuestradores, golpeó secretamente código Morse. Aunque fue llevado a la fuerza de la cafetería, el capitán Lu Xiao detectó la anomalía en las imágenes de vigilancia y descifró el código. Quería ordenar un rescate inmediato, pero el líder del equipo Su insistió en dejar soltar una línea larga para atrapar un pez más grande. Durante ese momento de vacilación, Zhang Benji fue trasladado rápidamente a otro vehículo dentro de un túnel, haciendo que la policía perdiera su rastro por completo. Zhang Benji fue llevado a un almacén remoto, donde una jefa con tacones altos llamada hermana Hon estaba frente a él. Los dos no tuvieron una conversación real, la hermana Hon mantuvo un frío silencio. Una vez que verificó que no había ningún problema con el escáner de iris, pretendió naturalmente dejar que Zhang Benji se fuera. Sin embargo, aunque estaba atado como un niño nacido en una familia de maestros ladrones, había estado profundamente influenciado por su crianza desde la infancia. Su padre incluso le había sometido a un entrenamiento especializado específicamente para escapar de las sujeciones con bridas, lo que significa que su difícil situación actual no podía mantenerlo atrapado por mucho tiempo. Moviendo con cuidado su silla, golpeó su espalda con fuerza contra un armario para sacudir una caja de clavos de hierro. Arrastrándose por el suelo, recuperó con éxito un clavo, lo maniobró en el mecanismo de la cerradura y la abrió fácilmente. Este nivel de artesanía era tan impresionante que haría que los cerrajeros profesionales parecieran aficionados. Después de escapar, Zhang Benji escuchó accidentalmente un secreto enorme. La hermana Hon planeaba traicionar al misterioso cerebro, justo cuando descubrió su escape y casi lo atrapa como a una rata en una trampa, alguien extendió inesperadamente una mano amiga, abriendo rápidamente la cerradura de la puerta principal. Sin embargo, para cuando Zhang Benji escapó del confinamiento, el Salvador ya se había desvanecido sin dejar rastro. Corrió directamente a la comisaría de policía para confesarlo todo, transmitiendo toda la inteligencia que había reunido de la hermana Hon al capitán Luo. Esto hizo que el capitán Luo se diera cuenta al instante de que la razón por la que Lian Fu usó sus encantos para acercarse a la madrastra del magnate naviero era para usar sus buques para el contrabando de reliquias culturales. Llevó inmediatamente a sus hombres al muelle y capturó con éxito tanto a Lian Fu como a la hermana Hon. No fue hasta su interrogatorio que la hermana Hon finalmente vio la luz, dándose cuenta de que era simplemente una herramienta utilizada como un arma desechable por el esquivo señor X, y un arma entregada directamente a la policía para su eliminación. Mientras tanto, Zhang Benji rastreó al misterioso individuo que lo había salvado, el dueño de una tienda de relojes antiguos. Ante el implacable interrogatorio de Zhang Benji, el anciano finalmente se derrumbó, revelando un secreto impresionante. Benji, lo siento mucho. Fui yo quien causó la muerte de tu padre. Con eso, la primera parte de la serie llega a su fin. Asegúrate de machacar ese botón de me gusta y dejar un comentario desde el corazón. Si realmente sientes el amor, comparte este vídeo con tu equipo. Y oye, echa un vistazo al canal. Tengo un montón de vídeos con los que vas a vibrar. Te veo en el siguiente.